Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali, me da muchísimo gusto saludarlos en este programa sobre el acontecer mundial y que revisa los vínculos entre el poder, las relaciones internacionales y la geopolítica global. A 73 años de la fundación y creación de Naciones Unidas, nos preguntamos sobre su proceso de reforma para que esta máxima institución multilateral sea adaptada a los designios y a los dictados que marca el siglo XXI. Nos preguntamos de todo ello en un momento cuando en asedio está el sistema multilateral y hay un sentimiento anti-Naciones Unidas de Donald Trump. Soy Rina Musali y les pido que me acompañen. La Organización de las Naciones Unidas fue establecida en 1945 con el objetivo fundamental de garantizar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Actualmente se integra por 193 países y 2 observadores que conforman un foro para el debate multilateral sobre cuestiones internacionales, cuyos órganos subsidiarios se dividen en comités, comisiones, juntas, consejos y grupos de trabajo. Constituido por una compleja red de organizaciones internacionales, tratados y convenios, el sistema de las Naciones Unidas se conforma por la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría de las Naciones Unidas, agencias especializadas y organizaciones afiliadas. Entre los organismos especializados que lo integran están la FAO, la OIT, la OMS, la UNESCO, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la Unión Postal Universal, la Organización Mundial del Turismo, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y el Grupo del Banco Mundial. Existen otros órganos, fondos y programas que forman parte del sistema de las Naciones Unidas, pero con un presupuesto al margen y en muchas ocasiones con contribuciones voluntarias de los Estados miembros. Destacan entre estos los relativos a alimentos, asentamientos urbanos, desarrollo, infancia, medio ambiente, población, refugiados y migraciones, entre otros. Desde el inicio de su mandato, en enero de 2017, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha presentado propuestas para reformar el sistema de las Naciones Unidas, destacando la aceleración de la Agenda 2030, la promoción de la igualdad de género, el fortalecimiento del financiamiento y rendición de cuentas y transparencia más estrictas, con la intención de hacer más eficiente el trabajo del organismo mundial por medio de la cohesión de las políticas y funciones en materia de desarrollo de las agencias del sistema, con presencia en los diferentes países. Después de 73 años de la fundación de la Organización de Naciones Unidas, nadie se imaginó que el mundo caminara hacia el enfriamiento de los principios y valores que han caracterizado el orden liberal de la gobernanza global. El mundo que no camina bajo la dirección de reafirmar las instituciones multilaterales modernas, sino todo lo contrario. La intención es cuestionarlas, minarlas y sobre todo llevarlas a un escepticismo extremo que pueden poner en riesgo la supervivencia global. Y es que con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y su furia populista, nativista y nacionalista, es que se ha desmembrado el sistema multilateral. Han mostrado una actitud hostil hacia el multilateralismo, socavando reglas mínimas de convivencia humana que pueden llevar a una hecatombe internacional por, sobre todo, alimentar los intereses expansionistas y belicosos en el mundo. Hay un cuestionamiento que proviene de Estados Unidos de manera clarísima al multilateralismo. Pero yo diría que el cuestionamiento de Estados Unidos, que es importantísimo, siendo además país fundador de Naciones Unidas, país sede de Naciones Unidas, primer contribuyente en Naciones Unidas, en fin, Naciones Unidas se creó como un proyecto de Estados Unidos y de los demás aliados en la Segunda Guerra Mundial, pero un proyecto de Estados Unidos. Entonces, el cuestionamiento es de una gravedad extrema. Lo primero, y es precisamente el tema de mi libro, es que la luna de miel entre los 5 miembros permanentes ya concluyó. Esa luna de miel que duró 15 años, muy buenos,
de los que ahora añoramos, que fueron los años de la posguerra fría, y que permitieron a Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad hacer una cantidad de cosas que no había podido hacer por el enfrentamiento bipolar. Es un periodo en donde, sin duda alguna, Occidente ganó la batalla ideológica contra los países socialistas. Yo diría que estamos frente a un proceso que lo ha vivido, digamos, la era moderna. Podría decirte que estos antagonismos entre, digamos, posiciones muy pro soberanía y nacionalistas, en este caso hasta supremacistas en el siglo XXI, tienen sus raíces justamente en la razón del Estado, desde el siglo XVIII, incluso antes, con un positivismo donde el centro de todo es el Estado, la soberanía nacional, contra pues el naturalismo, la corriente naturalista que vino a, digamos, generar lo que hoy conocemos primero como los derechos del hombre, del ciudadano, y después ya en el siglo XX con los derechos humanos. Entonces, no es nuevo, podemos decir que naturalismo versus positivismo, y después tenemos que ya en pleno siglo XX estamos hablando de la teoría del Estado, soberanía versus el liberalismo. Estamos viviendo un momento, un contexto internacional de cambio, podemos decir que realmente hay en la línea del tiempo un cambio, esta coyuntura del surgimiento de los nacionalismos, porque bueno, antes de la llegada al poder de Donald Trump y antes de la llegada de estos gobernantes básicamente conservadores en Gran Bretaña, que fueron los que propiciaron el Brexit, y ahora, bueno, con el cambio político en Brasil eminente, con la llegada de Bolsonaro al poder en Brasil, que es un país muy importante para la región y para el mundo, ¿sí? Sobre todo para los temas ambientales, realmente tenemos un cambio, una situación de cambio en el mundo donde realmente los nacionalismos fuertes hacen peligrar el sistema multilateral, tanto de comercio, tanto de la materia ambiental y en los temas vinculados con las Naciones Unidas, por supuesto, ¿no? Sobre todo porque Gran Bretaña y Estados Unidos son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y si estos dos países tienen una política muy nacionalista, entonces esto va a afectar realmente al ámbito multilateral. El ensimismamiento de Estados Unidos y el patriotismo punzante bajo los eslogans del America First y Make America Great Again ha desdeñado la importancia de la cooperación internacional y desviado la ruta de Estados Unidos como un país líder y modelador histórico de la arquitectura para guiar el orden político y económico de las relaciones internacionales. El patrón que permitió dirimir conflictos y conceder una relativa paz y estabilidad sin provocar grandes conflagraciones armadas entre las potencias centrales. Sin embargo, Donald Trump, el presidente de la desunión y discordia, tal y como lo caracteriza Michael Wolff en su obra Fuego y Furia, se ha enemistado con socios, amigos y aliados y resquebrajado el orden euroatlántico que se construyó después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Sus ataques constantes a la OTAN, su simpatía hacia Vladimir Putin, su narrativa en contra del TTIP, el Acuerdo de Comercio e Inversión con la Unión Europea, sus relaciones tirantes con Angela Merkel y la imposición de impuestos al acero y aluminio han provocado la desconfianza absoluta de Bruselas. Yo creo que Estados Unidos está volviendo a su aislacionismo tradicional. Si nosotros nos remontamos a principios del siglo XX y recordamos el papel que tuvo Estados Unidos en materia de conformar una nueva organización internacional que después se vino a fundar la Sociedad de Naciones, podemos darnos cuenta que Estados Unidos siempre argumentaba su posición aparte, distinta de Europa. De hecho, no entra a la Sociedad de Naciones, permanece aislada. Vemos que en una Segunda Guerra Mundial no sabe qué hacer, considera que es un conflicto
que es ajeno a ella. Es decir, Estados Unidos ha tenido, y hay que conocer la historia política de los Estados Unidos para entender que lo que está pasando es que Estados Unidos está volviendo a mirar hacia adentro y está privilegiando otra vez lo que considera, pues, o guarda celosamente, que es su soberanía nacional, esa visión que tiene de liderazgo, pero desde lejos. Desde la llegada de Donald Trump al poder hemos visto que ha implementado políticas que obviamente responden a la necesidad de explicarle a su base electoral que realmente está implementando las políticas públicas que había prometido. Básicamente este electorado corresponde a una clase media-baja que está ubicada en el interior de Estados Unidos, ¿sí? Del Midwest, digamos, para el interior, que son trabajadores industriales, que bueno, han tenido un temor hacia el Tratado de Libre Comercio por considerar que están en competencia con los trabajadores mexicanos, también obviamente una guerra comercial con China. El repliegue de las sociedades que vemos en todas las latitudes, fenómenos de repliegue, a mi juicio, la historia nos lo dirá, pero a mi juicio tienen mucho que ver con la crisis financiera de 2008-2009, donde las clases medias pagaron esa crisis. Y las clases medias en los países, sobre todo, muy desarrollados. Y esas clases medias generaron, pues, un cuestionamiento a las élites, al establishment. Y ya, a partir de ahí, pues, vemos fenómenos como el de Estados Unidos. ¿Y ahí Bolsonaro en Brasil? Bolsonaro hoy, Polonia, Hungría, Austria, Países Bajos, Italia, en fin. Al calor del rechazo de la ideología de la globalización, pero de la bienvenida al nacionalismo económico, es que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha irrumpido en contra de 3 instituciones significativas para la paz y estabilidad internacional. Su odio frente a la Corte Penal Internacional se evidencia desde el momento en que no forma parte de esta, a propósito de impedir que sus ciudadanos sean objeto de investigación. Washington ha amenazado con arrestar y procesar a jueces de este tribunal de juzgar por crímenes de guerra a estadounidenses que lucharon en Afganistán. La consigna trumpista de carácter unilateral también tocó puerto cuando decidió abandonar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una institución toral para la paz y justicia internacional, el abandono que se concretó por las resoluciones en contra de Israel y la hostilidad hacia el régimen de Tel Aviv. Sin duda, otro desmán de Trump ha sido su amenaza de retirarse de la Organización Mundial del Comercio si no hay reformas internas. El presidente de Estados Unidos, que ha provocado una guerra comercial con China y grandes fisuras en sus relaciones con México y Canadá, pese al nuevo acuerdo trilateral. Estas políticas proteccionistas también tienen que ver con la retirada de Estados Unidos de tratados muy importantes, por ejemplo en materia de medio ambiente, la retirada de la COP, en el caso también del TPP, ¿no? Como Estados Unidos decide retirarse del Tratado Transpacífico, también retirarse de algunos organismos de las Naciones Unidas, sobre todo de protección de derechos sexuales y reproductivos, y una serie de medidas que hacen que Estados Unidos se retrotraiga, ¿sí? Que no esté participando activamente a nivel multilateral. Esto es un problema realmente, eso para México, para empezar, ¿sí? Porque obviamente aunque ya tenemos el tratado, ¿sí? El Telecan 2.0 que se transformó en el USMCA, lo voy a hacer en inglés porque la sigla en español la verdad es que creo que no es muy representativa, pero bueno, obviamente México ha ganado y ha perdido, sobre todo ha tenido algunos retrocesos con la renegociación del tratado, justamente por el proteccionismo de Donald Trump. En gran medida, porque por ejemplo, pues Estados Unidos ya no ratifica ningún tratado multilateral. Es la hora que no ha ratificado la Convención del Mar y lo ha intentado, distintos gobiernos estadounidenses lo han intentado ante el Senado. Bueno, por ejemplo, ¿quién hoy no tendríamos el ambiente para volver a convocar una conferencia como la que derivó en el Estatuto de Roma? Hoy no hay ese ambiente.
Ese ambiente fue un ambiente característico de la posguerra fría, donde la sociedad civil empezó también a negociar casi en pie de igualdad con los estados. Sin la sociedad civil organizada nunca hubiéramos tenido ese tratado, y hoy en día no solo ya no registra más ratificaciones el Estatuto de Roma, sino que al contrario, sus mejores defensores o promotores en su momento, que eran los africanos, ahora son quienes quieren retirarse del Estatuto. Estados Unidos nunca lo ratificó y lo decidió, entre comillas, retirar su firma. Rusia lo hizo el año pasado. Es muy grave. Donald Trump, pues prácticamente le ha declarado la guerra a la Corte. No es sorpresa que se haya retirado también del Consejo de Derechos Humanos. Además, la posición tan, yo diría, virulenta en sus declaraciones que tuvo hasta entonces todavía su embajadora ante Naciones Unidas, Nikki Haley, que verdaderamente yo me sentía hasta, digamos, como ciudadana global, hasta ofendida, pero no me extraña. Aquí lo que molesta justamente a Estados Unidos, y yo creo que no es una cuestión de demócratas y de republicanos, no les gusta a Estados Unidos que sus tropas puedan ir a La Haya. Aquí lo que podemos ver es que Fatou Bensouda efectivamente podría llevar a tropas norteamericanas por algo que comentamos antes, Eduardo, que se llama principio de nacionalidad pasiva, es decir, víctimas de presuntos crímenes cometidos por soldados norteamericanos en Afganistán, donde ya hay una investigación preliminar y se busca una apertura formal de investigación, que estamos a la espera de que la Sala de Cuestiones Preliminares lo pueda abrir. Ese es el gran temor de Donald Trump. El intento de Donald Trump por deconstruir el orden liberal internacional se abraza con su nueva caja de herramientas para desfundar las fronteras porosas, la libre circulación de personas, el libre comercio y la consigna globalizadora. Y es que bajo este contexto, la política exterior unilateralista de Donald Trump en Estados Unidos ha puesto varios ejemplos de cómo se desmantela el sistema multilateral. Su abandono del TPP, el congelamiento del TTIP, que es el Acuerdo de Comercio e Inversión con la Unión Europea, el abandono del histórico Acuerdo de París para combatir el cambio climático, de la UNESCO, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero también del acuerdo nuclear con Irán. Por otro lado, en las últimas semanas, una nueva invectiva por parte de Donald Trump y de su política exterior. Haber decidido abandonar el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio con Rusia, un acuerdo pactado en 1987 y que se considera histórico por haber reducido los arsenales nucleares en la época de la Guerra Fría. Estamos viviendo un momento, una coyuntura que puede ser que no dure para siempre. Siempre los internacionalistas lo sabemos muy bien porque trabajamos los ejes, el eje obviamente espacial, dividido por niveles de análisis, desde lo multilateral, lo regional, lo estatal y lo subnacional y otros actores no estatales que son muy importantes, pero la línea del tiempo sí es fundamental para estudiar las relaciones internacionales, pero actualmente debemos concentrarnos entonces en esta dicotomía entre el nivel multilateral que está en crisis y el nivel realmente nacionalista fuerte de algunos estados muy importantes para el sistema internacional que han vuelto realmente su mirada hacia adentro. Todo el andamiaje que se traduce en cooperación internacional está en riesgo. Si Estados Unidos se retira del Acuerdo de París sobre el clima, si Estados Unidos se retira del acuerdo sobre el programa nuclear iraní, el de las fuerzas nucleares. El último de las fuerzas nucleares intermedias, que es un tratado fue muy importante todavía en Guerra Fría, ya al final de la Guerra Fría, porque es un tratado de 87, porque era muy importante para evitar, para contener por lo menos la escalada armamentista entre el Pacto de Varsovia y, bueno, extinto Pacto de Varsovia ahora, y la OTAN también. Todo eso puede tener un efecto de contagio. Mira, tan es así que hoy en día es muy difícil ya en la Asamblea General hablar de nuevos tratados. Se negocian instrumentos,
muy importantes como el Pacto de Migraciones, pero la palabra tratado jurídicamente vinculante, que antes era moneda corriente, ya no se habla de ello. Afortunadamente, lo que yo veo en el liberalismo es que los derechos humanos son parte ya de la cultura global. Y eso es justamente una de las banderas que tiene la Organización de las Naciones Unidas, que es una organización fuerte, es una organización que podríamos decir en algunos aspectos pudiera estar hasta debilitada en materia, por ejemplo, del Consejo de Seguridad, que está lleno de candados, pero por otro lado es muy fuerte en materia de la Asamblea General de Naciones Unidas. Lo que está llevando, digamos, esta política de Donald Trump de distanciarse de sus aliados es al final también un debilitamiento de los Estados Unidos como en su poderío y liderazgo sobre todo internacional. El ADN supremacista de Donald Trump en Estados Unidos busca afianzar el dominio blanco anglosajón al tiempo de ponerle un freno a la migración. Los migrantes que en muchas ocasiones los lee como delincuentes y criminales y no como trabajadores del mundo. Y es que Donald Trump abandonó el Pacto Migratorio de Naciones Unidas, una noticia que desangela a la comunidad internacional, una comunidad internacional que está atestiguando una verdadera crisis de migrantes y refugiados por la guerra en Siria, la inestabilidad en Medio Oriente y el norte de África. Pero las amenazas no solamente provienen de otras regiones del mundo, sino de sus países vecinos. Ahí tenemos la caravana migrante que viene desde Honduras, pasa por México y se enfila hacia Estados Unidos. Alrededor de 7,000 personas que están buscando protección internacional y un lugar digno en el mundo. Y ahí la respuesta de Donald Trump se torna alrevesada. Ha amenazado con sacar al ejército, un hecho anticonstitucional en Estados Unidos, y de recortar la ayuda a Centroamérica. Estados Unidos es un gran impulsor de justamente el multilateralismo, gran impulsor de Naciones Unidas, gran impulsor también de los derechos humanos, pero al mismo tiempo es un país que defiende su soberanía. Podemos decir que en el siglo XX hay distintos periodos y siglo XXI también en la vida de Estados Unidos. No podemos, para poder dar una respuesta a esto, tenemos que analizar o no podemos dejar de lado por qué, digamos, episodios ha pasado la historia de Estados Unidos. Tenemos ese liberalismo, que es segunda mitad del siglo XX, y después vemos que hay un episodio donde vuelven a aislarse, que es con el 9/11, el septiembre 11, donde Estados Unidos vuelve otra vez a mirar hacia adentro, cambia su agenda de seguridad nacional e internacional y deja, digamos, todos aquellos asuntos multilaterales, aquellas crisis internacionales, Ruanda, Yugoslavia, que le empezó a dar mucho peso, después las olvida. El tema de los refugiados. El tema de los refugiados es un tema que a Estados Unidos le empieza a pegar. El tema migratorio es un drama internacional, siempre lo fue, pero estamos en una coyuntura particularmente preocupante porque tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, que justamente es un tema que a nivel multilateral le compete a la ONU, a las Naciones Unidas, y otros actores muy importantes, algunas organizaciones no gubernamentales y organizaciones gubernamentales también en pro de los derechos humanos. Es un tema que debemos estar muy sensibles. Desde la Agenda 2030 de la ONU no hay un objetivo de desarrollo sostenible hacia el tema migratorio. O sea, el tema migratorio es transversal en muchos objetivos. Esto para ver cómo está posicionado el tema a nivel multilateral. Pero si lo llevamos al tema regional, como has mencionado, en muchas regiones del mundo el tema migratorio es realmente un tema muy sensible y un
drama humanitario, para ponerlo en unos términos realmente muy significativos, ¿no? En el caso de las Américas, bueno, la coyuntura actual es la caravana de centroamericanos que se está dirigiendo por México, lo digo en gerundios y porque esto no termina, se está dirigiendo hacia Estados Unidos con la intención de llegar a Estados Unidos, pero muchos lamentablemente en México o se perderán, hemos visto que es un drama porque hay muchos desaparecidos centroamericanos que son aparte víctimas de trata de personas, de violencia, de víctimas porque no se les respetan sus derechos humanos, ni siquiera en el traspaso por la frontera entre Guatemala y México. Muchos sí lograrán insertarse en el mercado laboral mexicano porque México los necesita. Gran parte de las percepciones del público más amplio en todos los países pasa por considerar que las dos grandes amenazas al bienestar y a la seguridad son el terrorismo y la inmigración. Y la amalgama entre inmigración y terrorismo es facilísima de hacer. Claro. Entonces, el inmigrante es un terrorista potencial. Bueno, baste ver lo que se dijo de los miembros de la caravana. Sí, claro. Más allá de las diatribas de Donald Trump frente a Naciones Unidas, la máxima instancia multilateral debe reformarse para adaptarse al cambiante escenario internacional. La historia de la ONU es la historia de la tensión tradicional entre soberanía e internacionalismo, la historia que busca poner fin a la anarquía mundial y frenar el egoísmo del Estado-nación. Una institución que se ha labrado con muchas dificultades, pero que se han notado grandes triunfos como el proceso de descolonización, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el fin del apartheid en Sudáfrica, el suministro de ayuda humanitaria y la eliminación de minas terrestres, entre otros saltos cuánticos. El mundo del siglo XXI no puede imaginarse sin la ONU o alguna institución multilateral que privilegie el diálogo, el consenso y la inclusión para contrarrestar los demonios del racismo, supremacismo y nacionalismo extremo. Si bien la ONU debe de reformarse, no olvidemos que pese a todos sus fracasos y críticas, sigue siendo la mejor respuesta que tenemos y que esta depende de la voluntad política de sus países miembros. Recordemos la resolución Pro Paz de los años 50, donde la Asamblea General, ante este deadlock, este bloqueo por el veto entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, pues se manifestó y dijo, bueno, cuando el Consejo de Seguridad nos esté ocupando de sus asuntos, puede invocar el artículo 11, fracción 2 de la Carta de Naciones Unidas y puede discutir todo, incluso asuntos de seguridad internacional, puede hacer recomendaciones, incluso de uso legítimo de la fuerza. Y esto quedó en esa resolución. Cuando viene la crisis de Suez en el 1956, justamente fue la Asamblea General la que salió, ¿sí? Y más adelante, bueno, esto se resolvió pacíficamente, el Consejo de Seguridad después ya tomó las riendas, pero fue la Asamblea General la que empezó. Y es la Asamblea General la que está a cargo justamente, o es el cerebro de todos estos mecanismos basados en tratados y no basados también en tratados en materia de derechos humanos. El vínculo de Estados Unidos con la ONU no ha sido fácil en los últimos años. Bueno, recordemos que Estados Unidos fue uno de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos es uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, entonces sí, Estados Unidos ha tenido una preeminencia importante dentro del organismo, pero la tensión entre Estados Unidos y el Consejo de Seguridad y la tensión entre Estados Unidos y la ONU pasa por dos grandes temas. Por un lado, el hecho de que hemos tenido muchos casos, por ejemplo, el año 99 y sobre todo el año 2002, cuando Estados Unidos decidió actuar unilateralmente sin pasar por el Consejo de Seguridad, que la resolución obviamente del uso de la fuerza tiene que ser una decisión dentro de la ONU por unanimidad, porque obviamente ejercen el veto los 5
miembros permanentes del Consejo de Seguridad, incluyendo Estados Unidos, pero si el Consejo de Seguridad de sus 5 miembros permanentes, más los 10 miembros no permanentes y la Asamblea General se oponen a un ataque unilateral de Estados Unidos, y Estados Unidos ataca y de todas maneras en los Balcanes y en Irak de manera unilateral, hay una tensión, porque al fin de cuentas entonces lo que está sucediendo es que no hay una creencia en que el organismo internacional va a tener peso cuando Estados Unidos, que es el hegemón del mundo, va a poder actuar y utilizar la fuerza de manera unilateral. China sigue siendo un país que se plantea como un país en desarrollo, aunque nos haga sonreír, pero se presenta a sí mismo como un país en desarrollo. Tiene una enorme autoridad en el todavía llamado Grupo de los 77, y es un país que apuesta a una política de cooperación realmente muy impresionante. Supongo que seguiste todo lo relativo a las rutas de la seda el año pasado. Bueno, pues no hay mejor prueba de dónde están las ambiciones de China, y está pues llenando en Naciones Unidas los vacíos que están dejando otros. Las tensiones entre Naciones Unidas y Estados Unidos no pueden esquivar el filtro de Nikki Haley, la ex embajadora de Estados Unidos para la ONU, quien renunció a su cargo dejando un legado reprobatorio para la paz y estabilidad mundial. Ella será recordada por haber abierto un capítulo negro en la historia del multilateralismo, mutilando sus principios y valores y provocando frentes peligrosos y amenazas con socios y aliados, y sobre todo marginando a países pobres y pequeños. La ONU camina cabizbaja porque perdió a su miembro más importante, el más poderoso e influyente, y su principal financista, dejando incierto el futuro de la máxima organización. Aunque a Nikki Haley se le menciona como posible candidata a la elección presidencial de Estados Unidos en el año 2020, ella fue artífice del plan de castigos para aquellas naciones que no reconozcan a Jerusalén como capital de Israel, y de suspender el financiamiento a diversos programas y fondos de la ONU que no se alinearan a los intereses de Washington. Naciones Unidas es muy fuerte, tengo mucha confianza en el valor de las resoluciones de la Asamblea General, en que si bien sus resoluciones no son obligatorias, tienen una fuerza moral que nos dan una luz en el camino, y lo ha demostrado a lo largo de su historia. Yo creo que son causas irrenunciables. Creo también que la Asamblea General de Naciones Unidas es la que está incorporando todas estas causas de seguridad y mantenimiento también de la paz, aunque sabemos que el que tiene, digamos, el poder ejecutivo, el monopolio de la fuerza es el Consejo de Seguridad, pero hemos visto en la historia de Naciones Unidas que se ha visto bloqueado por justamente las fuerzas de poder que hay ahí por el tema del veto, y tenemos una Asamblea General que ha podido trabajar en la adversidad. La ONU, obviamente, como toda institución que tiene pues ya sus 70 y tantos años, necesita renovarse, y no es la primera vez. Después de la crisis crisis generada por la invasión de Estados Unidos y Reino Unido a Irak, el entonces secretario general buscó en la reforma de 2005 una manera de reconciliar a Naciones Unidas, más bien Estados Unidos con Naciones Unidas, y a Naciones Unidas con Estados Unidos. Y ahí Estados Unidos estableció una agenda. Una de ellas fue transformar la antigua Comisión de Derechos Humanos en el Consejo de Derechos Humanos, al que al principio con cierta cautela, pero luego al final ingresó y del que se acaba de retirar. Entonces, nunca es malo sentarse, hacer un alto en el camino y ver dónde hay espacios para reformar la institución. Reformar la Carta de Naciones Unidas es endiabladamente complicado, porque para que la Carta pueda ser modificada se requiere que los 5 estén de acuerdo. Bajo la guía del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, es que actualmente la ONU está atestiguando una reforma para alinear
sus organismos a la Agenda 2030 y a los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, mediante una alineación de esfuerzos y para evitar duplicación de tareas. Frente a esta tarea, Donald Trump y Naciones Unidas han tenido una relación tensa y hostil, sobre todo una organización que pierde porque a Donald Trump nunca le ha interesado velar por los temas del desarrollo, los temas de la cooperación internacional y el respeto a los derechos humanos. Por el contrario, sus objetivos son siempre posicionar los temas del poder nuclear, el militarismo, los intereses de la seguridad nacional en Estados Unidos y el combate a las drogas. Lo importante de la Agenda 2030 ahora es que es una agenda global, es decir, los 193 países de la ONU, inclusive los países desarrollados, van a tener que medir en 2030 estos objetivos. Entonces me parece muy importante que desde el secretario general se esté anunciando que la ONU va a tener a los objetivos de desarrollo sostenibles como prioritarios en la agenda de la ONU. Ahora, ¿qué parte complementaria necesitamos aparte de los ODS? Hay temas de la agenda, como por ejemplo, preservar la paz y la seguridad, sobre todo el tema de la diplomacia preventiva, es decir, que la paz se prevenga, o sea, es decir, que no esperemos a que haya un conflicto armado para poder ver cómo solucionamos el tema de la guerra y obtener la paz, sino que la paz sea un objetivo realmente a corto, mediano y largo plazo. Otro gran tema es el de las migraciones, justamente acabamos de hablar del tema migratorio. El respeto a los derechos humanos de tanto ciudadanos como no ciudadanos no es un objetivo de desarrollo sostenible. Entonces ahí debería la ONU hacer hincapié en que los demás objetivos realmente actúen de manera transversal para apuntalar el tema migratorio y los derechos humanos, es decir, el respeto de los derechos humanos. El tema es que los derechos humanos obviamente aparecen representados en los objetivos, los 17, pero no como tal los derechos humanos de los migrantes. Mi balance es que vamos a seguir trabajando, que el tema de el refugio es un asunto de seguridad internacional, la protección de los derechos humanos es un asunto de seguridad internacional, está en el preámbulo de la Carta de Naciones Unidas. El desarrollo sustentable también, no es un tema nuevo, el desarrollo sustentable, yo diría que está más integral, ahora se han incorporado los temas ambientales, se ha incorporado también en el discurso, en la narrativa, que el progreso social y económico no solamente es crecimiento económico, sino que son derechos humanos, que es también fortalecimiento de las instituciones internacionales, cooperación internacional, solidaridad humanitaria, etcétera. Es justamente un mundo más globalizado. Ya yo mencionaba que ya había estado en la agenda este tema de desarrollo, en los decenios de desarrollo de Naciones Unidas en las décadas de los 60, 70, solo que en ese entonces pues se consideraba crecimiento económico, desarrollo, nada más como una cuestión de números. Hoy no. Yo creo que lo que pasa hoy en día, y es lo que por lo menos dos secretarios generales han querido hacer, es lograr que todo el sistema trabaje de una manera mucho más coordinada, lo que llamaban hace unos años Deliver as One, y que donde hay presencia en Naciones Unidas en un país como México, donde hay más de 20 agencias de Naciones Unidas, haya una sola voz y un trabajo extraordinariamente coordinado en el terreno para evitar duplicaciones, para evitar dispendios, para evitar agendas que se traslapan y compiten entre sí. Y eso yo creo que se ha logrado mucho, porque además ningún país está dispuesto a gastar más de lo que ya gasta. Hay un esfuerzo de austeridad muy encomiable, tanto el secretario general actual como el anterior, y todos los organismos en general están pasando por un periodo de adelgazamiento de sus estructuras, de revisión de sus metas, en fin, que es muy saludable. Todas las políticas públicas se alinean sobre esos objetivos.
Donald Trump le achaca a Naciones Unidas una falta de cumplimiento. Desde su mirada y perspectiva, para él se trata de una organización que tiene una burocracia engordada, una mala gestión y un presupuesto que galopa, y quien le reclama que su personal se haya duplicado desde el año 2000. A Donald Trump, al inquilino de la Casa Blanca, no le gusta que Estados Unidos cargue con la mayor parte del financiamiento de la ONU, por lo que está proponiendo una ansiada de reforma. Lo que olvida el señor Donald Trump es que el incumplimiento está relacionado con los retrasos y la falta de pagos por parte de sus países, siendo Estados Unidos el mayor deudor y quien ha recortado ayuda financiera y económica a los principales organismos y fondos de Naciones Unidas. En este sentido, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha propuesto una reforma de gestión en Naciones Unidas para aumentar capacidades, simplificar normas y procedimientos, al tiempo también de empoderar la rendición de cuentas para paliar el déficit de confianza que sienten muchos países miembros. Estados Unidos es uno de los grandes contribuyentes financieros de la organización, al igual que Japón, pero Japón no es parte, no es miembro permanente de la organización, entonces su soft power lo está utilizando gracias al financiamiento que le otorga la institución y en Japón no reclama, ¿sí? Pero Estados Unidos sí, a través de Trump, justamente el reclamo y lo que le está diciendo a sus electores es que no puede ser posible que Estados Unidos invierta tantos recursos en la ONU cuando la ONU no es efectiva y cuando, bueno, finalmente puede actuar de manera unilateral. Entonces, estamos frente a este cambio proteccionista, entonces a mí me preocupa realmente que tenemos una necesidad de reforma del organismo. Estamos hablando de un realismo político, la razón del Estado de Duchelier, ¿no? Que decía, lo único que importa es la razón de Estado. No importa volvemos otra vez al liberalismo, al naturalismo, no importa los derechos de los otros. Lo que importa aquí es la razón de Estado, es la seguridad nacional, el armamentismo, digamos, el nacionalismo. Estados Unidos ante todo. A mi modo de ver, lo que está ocurriendo, más bien, es que junto al sistema formal se está desarrollando todo un sistema informal. Hay una serie de regímenes informales que son incluso tan eficaces o más eficaces que los regímenes formales y de los que a veces no nos damos cuenta que existen. O sin llegar a esos regímenes informales, piensa simplemente en configuraciones como el G20. El G20, del que México es miembro, tuvo un papel muy importante en la solución de la crisis financiera de 2008. Por lo menos para no repetir otra, ¿no? Era un grupo a nivel de secretarios de Hacienda, se convirtió en un grupo de jefes de Estado. Y muchas de las discusiones políticas que no se están dando en Naciones Unidas se están dando en el G20 o en el G7, APEC, Conferencia Iberoamericana. Y los jefes de Estado muchas veces van a tomarse una foto. El comunicado ya fue negociado semanas antes por sus equipos y lo que cada vez se reduce más, que a mí me parece muy grave, es el diálogo informal entre los líderes. Dentro del corazón de las reformas a Naciones Unidas se apuntan aquellas vinculadas al Consejo de Seguridad. Este órgano que cuenta con el poder de veto de los 5 países ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, Alemania, Brasil, India y Japón, que buscan convertirse en miembros permanentes, a la par que África reclama un asiento que quizá pudiera estar representado por Sudáfrica, Egipto o bien Nigeria. La consigna de las economías emergentes es abonar a la mayor representatividad geográfica del Consejo, el órgano de mayor poder e influencia de toda la institución, y hacer más efectivo el desempeño del órgano que abriga a unos pocos cuantos. Frente a este escenario no hay caminos fáciles, pues los nudos son muchos. Algunos le llaman incluso la reforma imposible. Además, la credibilidad del Consejo de Seguridad solo puede ser resultado de una mayor transparencia y rendición de cuentas. Sigue vigente la idea de ampliar el número de miembros
porque un consejo de 15 es poco representativo de una membresía de 193. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. En donde no estamos de acuerdo es probablemente en el número, pero bueno, es parte de una negociación, que si 20, que si 21, que si 24, que si 20, bueno. Y en la cuestión central de saber si agregas más asientos permanentes o no. En eso, pues, no ha habido avance, Yo diría que qué bueno que no ha habido avance. La tesis que ha defendido México, junto con otros, ha sido lo suficientemente poderosa como para detener lo que sería un error garrafal, que es agregar más miembros permanentes y por lo tanto generar más desigualdad en la sociedad internacional. Y quizá donde eventualmente vería yo una luz de esperanza muy tenue es en una limitación del derecho de veto. No es la primera vez que nos vemos ante el desafío de que el Consejo de Seguridad actúe o no actúe. No es la primera vez. Y además tenemos que entender que en la práctica la Asamblea General está actuando. Conforme al artículo 10 de la Carta de la ONU, puede discutir cualquier tema dentro de los límites de la Carta, y eso es amplísimo porque es cualquier cosa. El artículo 11, donde salió la resolución Pro Paz, puede hacer recomendaciones, puede, a petición de los estados, a petición del mismo Consejo de Seguridad, puede crear comisiones. Yo creo que va a haber, como siempre, una parálisis del Consejo de Seguridad, y en la que va a actuar va a ser la Asamblea, como lo ha hecho siempre. Por eso es que yo le doy valor a las resoluciones de la Asamblea, porque siempre se ha encontrado la forma de poder actuar. Y finalmente es la organización que tiene el voto igualitario de todos los estados. L69, en él participan 42 países en desarrollo. Lo que está pidiendo este grupo es que se reforme la organización, pero no están pidiendo una reforma con crear miembros semipermanentes del Consejo de Seguridad, sino que están pidiendo una reforma donde participen más activamente los países en desarrollo y, sobre todo, le están pidiendo al organismo que sea más transparente, que haya más rendición de cuentas, que no se dupliquen las funciones. Es un grupo que abarca a varios países, o sea, 42 de 193 es un grupo importante, numeroso, pero el problema es que varios de los miembros de estos 42 países pertenecen a otros grupos. Entonces, sí se necesita todavía que haya un grupo mayoritario que pida la reforma, sobre todo de países en desarrollo, porque para poder reformar el organismo se necesitan que los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad estén de acuerdo. Esto es un problema porque no quieren perder sus privilegios, ¿sí? Y por otra parte, 2/3 partes de la Asamblea General tienen que estar de acuerdo en reformar el organismo de la manera como se está negociando. Entonces, por eso, desde el año 45 hasta 2018 no se ha reformado el organismo. Hay varios grupos negociadores que trabajan en la reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a propósito de dotarlo de mayor representación internacional. El grupo L69, el G4 entre Alemania, Brasil, India y Japón, y Unidos por el Consenso, o bien el llamado Coffee Club. Todos ellos discuten en mayor o menor medida la ampliación de nuevos miembros permanentes y no permanentes, el derecho de veto que permite paralizar cualquier debate o decisión, la adopción de medidas por consenso, la distribución entre zonas geográficas, la necesidad de reformar o no la Carta de Naciones Unidas al tiempo de revisar métodos de trabajo, procesos de toma de decisiones y asignar puestos permanentes a una región o grupo de estados. Todo este músculo de propuestas ha generado posiciones antagónicas y divisivas de las 5 potencias centrales, así como el disgusto de otros países quienes no ven reflejados sus intereses nacionales y regionales. Hay pocos avances. El mismo plan de reforma de Antonio Guterres, para hacerla más significativa y relevante en el siglo XXI, no ha contado con el consenso de todos los países miembros. El grupo de países africanos
está pidiendo entonces que se reforme el Consejo de Seguridad, que además de esos 5 miembros permanentes que son Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China y el Reino Unido, que esos grupos, y China, que ese grupo incluya a 2 países africanos. Y también están pidiendo que haya 5 nuevos miembros no permanentes y una silla debe estar ocupada por un país africano. Entonces, un grupo africano importante. Alemania y Japón son 2 miembros del G4, que están abogados por cambiar esta reforma. Se le unieron a estos 2 países perdedores de la Segunda Guerra Mundial, Brasil e India. Entonces, este grupo está pidiendo representaciones regionales en el Consejo de Seguridad. En el caso de Brasil, Brasil pide ser el representante de América Latina y el Caribe como miembro permanente del Consejo de Seguridad. El problema es que no tiene el apoyo de 2 países muy importantes de América Latina, que son México y Argentina. Entonces, al no tener el apoyo de estos 2 países, históricamente, desde el año 1989, ya José Sarney había impulsado esta reforma. No es nuevo que Alemania y Japón reclamen un lugar en el Consejo de Seguridad, pero creo que no lo estamos leyendo bien. No estamos leyendo bien, no se trata ya de un poderío económico, sabemos que Alemania es el motor de Europa, etcétera, etcétera. Sabemos que Brasil es Brasil ya, la India potencia nuclear, etcétera, etcétera. Pero no estamos leyendo bien justamente cuál fue, digamos, el mensaje de Yalta de 1945. Que se trató de los que ganaron la guerra y son celosos. No es la primera vez que se trata de reformar el Consejo de Seguridad. Yo no tengo muchas esperanzas en que esos 5 miembros permanentes permitan el ingreso de alguien más, de otro estado más. No importa si es el motor de Europa, y más con Estados Unidos, que bueno, Trump, Alemania, la ha humillado, ¿sí? La ha humillado de una manera verdaderamente obscena, ¿sí? Pero no es una cuestión de Trump, es una cuestión de que Estados Unidos, o bueno, podemos decir, Estados Unidos no va a querer a Alemania, Francia no va a querer a Alemania, ¿sí? Los chinos no van a querer a la India, y Rusia no va a querer a nadie. Entonces, es una cuestión, en esto sí considero que el realismo político explica perfectamente ese racionalismo, esa razón de Estado de las que nos hablaba Richelieu. Yo tengo la sensación de que Guterres está haciendo lo imposible por mantener el andamiaje, por mantener la institución. No creo que durante su mandato pueda emprender reformas muy ambiciosas. No lo creo. Pero es una opinión muy personal. Me parece que no va a ser el secretario general que a diferencia, por ejemplo, de Kofi Annan, quiera reformar el Consejo de Seguridad. Kofi Annan sí creyó en 2005 que podía llegarse a una reforma del Consejo de Seguridad. Y estuvo relativamente cerca. Fue cuando los 4 aspirantes a nuevos asientos permanentes, Alemania, Japón, Brasil y la India, estuvieron más cerca en 2005. De entonces a la fecha no se ha vuelto a dar. No creo que Guterres, yo siento que Guterres, ante todo, tiene que mantener a los grandes involucrados. Rumbo al cumplimiento de los 75 años de Naciones Unidas, algo que va a suceder en el año 2020, México debe de estar atento al proceso de reformas que está llevando a cabo esta institución para adaptarse a los designios que dicta el siglo XXI. No solamente la reforma al Consejo de Seguridad, pero también a la Asamblea General, este último, el órgano más democrático y representativo de Naciones Unidas, quien no cuenta con decisiones vinculantes, pero que tiene un enorme peso político y que es de importancia toral para la opinión pública internacional. Y es que también en el contexto de la reforma de Naciones Unidas, Antonio Guterres también ha buscado reestructurar el pilar de la paz y de la seguridad, sobre todo vinculado a las OMPs o a las llamadas organizaciones de mantenimiento para la paz.
Y ahí México tiene mucho que decir porque ya participamos en las OMPs, pero también porque debemos de armonizar como miembro fundador de Naciones Unidas y con una voz robusta en el escenario multilateral, debemos de conjuntar estos deseos de empatar la agenda de seguridad y de paz en un alineamiento con los anhelos de la cooperación, la agenda del desarrollo y el respeto a los derechos humanos. Estos dos organismos, ¿cómo participan del sistema de cooperación internacional para el desarrollo? Participan priorizando una variable económica muy importante que ven a los países, ¿sí?, los divide a los países en desarrollados o de renta media o países subdesarrollados según, obviamente, la renta, según el ingreso de estos países. O sea, el problema es que estas instituciones financieras internacionales categorizan a los países según su PIB o su Producto Nacional Bruto. Entonces, en el caso de México y otros países de América Latina o de renta media alta, el problema es que son países muy desiguales, ¿sí? Y estos países, desde el año 2000, con la nueva arquitectura de la cooperación internacional para el desarrollo, que necesita un nuevo financiamiento, sobre todo después de la cumbre de Monterrey de 2002, se está decidiendo cómo se va a financiar a la cooperación internacional, porque los donantes tradicionales ya están cansados de donar y que no se resuelve el tema, obviamente, de la miseria, de la pobreza. Entonces se ve a estos países de renta media como pagadores, ¿sí?, como lo que se llama en inglés paymasters, como países importantes que se los llama como socios de la cooperación. Entonces la cooperación ya no es norte-sur, sino que se está priorizando la cooperación sur-sur o triangular, es decir, la cooperación que viene del norte es un país de renta media y luego se triangula hacia un país de menor nivel de desarrollo. La Unión Europea, ¿quién hubiera pensado que se cuestionara como se está cuestionando ahora la Unión Europea, que ha sido origen de prosperidad y de bienestar y de paz y de bienestar para más de 20 países en Europa? Y aún aquellos que, viniendo del bloque socialista, buscaban la protección de la Unión Europea y de la OTAN, como Hungría y Polonia, le están dando la espalda. Polonia, ¿quién podía imaginar que Polonia cuestionara a la Unión Europea, cuestionara sus valores? Y fondos de cohesión, tienen un dineral en materia de fondos de cohesión. Pero eso en general todos lo aprovechan. Sí, claro, claro. Y se ve. Pero me refiero a los valores democráticos, sí, de derechos humanos, de protección de grupos, de minorías, en fin. Donde yo veo verdaderos retrocesos, y perdón que sea tan franco, es en la agenda de derechos humanos. Hay un retroceso real porque hay una auténtica erosión de los valores construidos en la posguerra fría. Creo que vamos a seguir de la mano del multilateralismo. Creo que va a haber incluso nuevas organizaciones. Nos vamos a volver cada vez más especializados. Creo que cuestiones como estos flujos migratorios, que son asuntos de seguridad internacional, va a perfeccionar las instituciones, incluso ante ese celo soberano, ese realismo, esos nacionalismos. Muy al inicio hablábamos supremacistas, nativistas de algunos países. Son tendencias, creo que estamos viendo una tendencia de ese tipo, pero yo creo que Naciones Unidas va a evolucionar. Creo que son tendencias y afortunadamente Naciones Unidas no es la Sociedad de Naciones. Naciones Unidas es mucho más fuerte, y no solo Naciones Unidas, tenemos organismos regionales que son muy fuertes. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali, los esperamos todos los martes a las 9 de la noche y en repetición los sábados a las 7 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.